Muy bien. Yahweh dio esta ceremonia de las suertes durante Yom Kippur para enseñarnos que Él juzgará a las naciones del mundo antes del advenimiento de la era mesiánica. Cuando decimos de la ceremonia de las suertes es porque es una de las maneras también de traducir o interpretar el Yom Kippur como echar suertes. También conocida como el milenio, es este advenimiento de la era mesiánica. Las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al Israel de Yahweh. Aquellos que hayan maltratado al Israel de Yahweh serán como los chivos expiatorios, que serán maldecidos y puestos a la mano izquierda, reservados para el juicio. Y aquellos que han permanecido a la par de Israel, del Israel de Yahweh, serán como las ovejas que entrarán benditos a participar en el reino mesiánico o milenio. Yeshua nos enseñó acerca de esto, y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo 25, versículos 31 al 46. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Fíjense que aquí nos dice que es en su segunda venida cuando él se sentará en su trono de gloria. No es el trono de gloria de Yeshua, el trono del Padre. Ese es el trono de la gloria del Padre, que el Mesías lo comparte, o más bien que el Padre lo comparte con el Hijo en este momento. Pero ese es el trono del Padre. El trono de la gloria del Mesías está esperando el momento profético cuando se establezca el reino aquí en la tierra, donde el Mesías será la cabeza visible de este gobierno. Versículo 32 dice, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la una de la otra, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y colocará a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde el establecimiento del mundo. Y aquí vuelvo a repetirles, como les he dicho en otras ocasiones, que en este canal ustedes pueden encontrar una larga serie de estudios de los eventos proféticos por venir, que comienzan a presentarse desde los días de la gran tribulación hasta el final en el reino eterno, y esto es el punto en el que nos encontramos ahora mismo, la antesala al milenio, que se entiende como el juicio a las naciones, donde, una vez más, en forma alegórica, se representan a las naciones como, por un lado, cabritos o chivos, y por otro lado, se presentan ovejas, que de alguna manera buscan como caracterizar al tipo de personas que serán puestos en una posición de maldición y perdición, y los que serán puestos en una posición de bendición y salvación. Vamos a invitar a mi hermano Alexis que siga leyendo desde el versículo 35 en adelante. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. En ese tiempo estos justos le dirán, Señor, Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos en aflicción o en prisión y vinimos a ti? Y contestándoles el rey dirá, en verdad les digo que todo lo que hicieron algunos de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Luego dirá a su vez a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en aflicción y en prisión y no me visitaron. Entonces aquellos contestarán y también le dirán, Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o en aflicción o en prisión y no te servimos? Le contestará entonces diciendo, en verdad les digo que por no haberlo hecho a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Ok, muy bien. Este pasaje de las Escrituras, como les dije,
muestra la antesala, el juicio de las naciones que determinará las condiciones del reino o las condiciones de entrada en el reino para cada una de las personas que aún vivirán durante este periodo de tiempo que es conocido teológicamente y bíblicamente como el milenio. Hoy, pues, lógicamente no vamos a ahondar lo que ya hemos explicado en nuestra serie de estudios. Si les interesa conocer un poco más a profundidad sobre este punto en específico, les invito a buscar en este canal la serie de estudios que se titulan Eventos Proféticos por Venir. Son una cantidad de capítulos bastante amplia. Pero lo que le voy a decir en síntesis es que aquí claramente estamos en el punto donde ya ha finalizado, ha pasado la gran tribulación, ha regresado el Mesías, ha sido destronado el poder antimesías y el Mesías ha regresado con poder y gran gloria para instaurar el reino teocrático o el reino yahocrático, que es más relacionado con el nombre de Yahweh. Entonces, este periodo llamado como el milenio es un periodo donde la tierra, el mundo, la humanidad va a comenzar en un proceso de restauración, en un proceso también de renovación, en un proceso de transformación que se conoce como la era mesiánica, es decir, la obra del Mesías no solamente fue en su primera venida relacionada con la expiación, con su muerte, su resurrección, sino que ahora en esta segunda venida, en su regreso, en su retorno, viene a concretar lo que es el proyecto Mashiach, como acostumbro yo llamarle. En el proyecto Mashiach se establece todo esto, porque yo le llamo proyecto Mashiach a Alexi, porque es una figura así como cuando el ingeniero y el arquitecto hacen todo un proyecto para la construcción de una gran obra. Bueno, la gran obra del Padre, que es la obra de la redención, comienza por todo el proceso que lleva a la expiación, pero luego viene la ejecución de esa obra como tal. Y eso es durante el proceso del milenio. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, previamente a este juicio, donde lo que se va es a establecer, ¿verdad?, la condición en la cual las personas que habitarán durante ese tiempo van a vivir en ese periodo. Hay unas bases sobre las cuales se determina una sentencia, es decir, se juzga cuál fue el comportamiento de las naciones, y cuando se dice las naciones está hablando de las personas, pues, los hombres y mujeres de las naciones, cómo fue su actitud para con el Israel de Yahweh. ¿Qué es el Israel de Yahweh? Y yo digo y aclaro enfáticamente el Israel de Yahweh para que se haga la diferencia con los judíos, porque hoy se habla de los judíos y se habla de Israel y se entiende como Medinat Israel, la nación, el Estado de Israel de ahora mismo. Y bueno, eso es un tema bastante profundo que en cualquier momento lo vamos a tomar de nuevo cuando estudiemos el tema de todo lo que es el Israel de Yahweh. Pero en síntesis, todo ese pueblo, porque ya con el regreso del Mesías se reunifica todo esto, ya se supone que para ese momento, en su venida, el pueblo judío rebelde se quita el velo y puede reconocer que Yeshua es el Mesías, y en donde se une el concepto de pueblo y nación, es donde ese concepto de la nación grande, la nación santa, compuesta por las ramas originales de origen israelita y las ramas silvestres de origen gentil, y todos juntos en el Mesías, todos como discípulos del Mesías, todos como pueblo del Mesías, entonces vienen a representar ese Israel de Yahweh que estuvo padeciendo durante los días de la gran tribulación, y específicamente en ese tiempo entiendo yo que es el más directo proféticamente hablando, con el juicio donde se le dirá: tuve sed, tuve hambre, fui forastero, estuve desnudo, estuve en aflicción, estuve en prisión, estuve enfermo y no me sirvieron. Entonces, cuando le preguntan cuándo hicimos o cuándo no hicimos esto, él le contestará: cuando no lo hicieron o cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son esos hermanos más pequeños? Bueno, son aquellos, entiendo yo, que pasaron por la gran tribulación, y que lógicamente quienes pasarán por la gran tribulación son el Israel de Yahweh,
que ya dije cómo se conforma, y al final de la gran tribulación, que se termina con el regreso del Mesías, la recompensa de los justos, además de ser expuestos victoriosos de un extremo del cielo al otro, como narra el capítulo 24 de Mateo, allí ellos recibirán una recompensa, la gran recompensa que es lo macro de la recompensa del Padre en el plano de la redención y la salvación. Ellos son los hermanos más pequeños del Mashiach, y las cabras y las ovejas no tienen nada que ver con el Israel de Yahweh, sino que son los rebeldes, los que trataron mal o no sirvieron bien, o rechazaron o menospreciaron o simplemente ignoraron al Israel de Yahweh que pasaba por la tribulación, mientras que quienes tuvieron el corazón de ser bondadosos y favorecer y servir a quienes sufrían todas estas cosas como hambre, sed, desnudez, prisión, enfermedad, aflicción, como forasteros, ¿verdad? Que andaban huyendo por allí como andan los venezolanos hoy día, huyendo de nación en nación, escapando de la situación política de este país. También en aquel entonces del periodo de la gran tribulación, el Israel de Yahweh andará por allí huyendo, escapando del brazo político, ejecutor de la gran tribulación del sistema antimesías. Entonces gran recompensa recibirán esto, y también quienes favorecieron a ellos durante ese periodo, sin ni siquiera saberlo, cuando se ejecute este juicio a las naciones, recibirán gran recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Ellos entrarán bendecidos. Vengan benditos de mi Padre, le dirá el maestro. Mientras que los que no sirvieron recibirán una sentencia de maldición. Por boca del Mesías mismo les dirá: apártense de mí, malditos. Irán estos al tormento y los justos a la vida eterna. Obviamente, como el juicio final aún no ha llegado, es al final del milenio cuando irán estos al tormento eterno y cuando irán los justos a la vida eterna. Es decir, en la segunda resurrección, que también será un periodo semejante al regreso del Mesías, donde los muertos resucitarán, bueno, unos irán al tormento eterno y otros irán a la vida eterna, porque dice la Escritura en el libro de Apocalipsis o Revelación que serán abiertos los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será destruido. Eso es básicamente lo que acontecerá en grandes rasgos y en síntesis con todo este proyecto Mashiach, que comienza con la expiación de los pecados, que es el tema del Yom Kippur, pero que se relaciona con la persona del Mesías de esta manera. Nosotros, bueno, hemos llegado en este punto al final de nuestra presentación del día de hoy. Espero que haya sido, como siempre, de valor y de edificación para quienes nos acompañan, y ya nuestra mente está puesta en la víspera del Yom Kippur para hablar un poquito más del Yom Kippur, pero ahora sí detenidamente en el contexto del ayuno, de la negación propia y de cómo se observa o cómo observar bíblicamente hablando el Yom Kippur. Por lo demás, muchas gracias por su atención, paz y bendiciones para todos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.